Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video de hoy, que es el último video sobre ETFs por sector. Aquí nos quedan 4 sectores restantes, que son el de bienes de consumo básico, de consumo no básico, bienes raíces y el de utilidades. Comencemos con el video de hoy. Comencemos por los bienes de consumo básico, que como su nombre lo dice son básicos, necesarios para nuestra vida diaria. Por ejemplo, los alimentos, las bebidas, algunos productos de higiene, etc. Y el primer segmento que vamos a ver dentro de este sector es el de Estados Unidos, bienes de consumo básico en Estados Unidos. Y aquí primero podemos encontrar el ETF VDC, que es Vanguard Consumer Staples ETF. Es, como les comenté, pertenece al segmento de US Consumer Staples y en el caso de este ETF cuenta con un dividendo del 2.35%, un gasto de administración del 0.10% y ahora en pantalla pueden ver los rendimientos que ha dado este ETF. Aquí podemos encontrar sectores como el de alimentación y tabaco, personal, bebidas, el de retail y algunos otros. Y empresas como Procter & Gamble, Coca-Cola Company, PepsiCo, Walmart, Costco y muchas otras empresas que estamos utilizando para hacer nuestro súper día a día. El segundo ETF que también pertenece a este segmento y bastante similar al anterior es XLP, Consumer Staples Select Sector SPDR Fund. En el caso de este tiene un dividendo del 2.42%, un poco más alto que el anterior, un gasto de administración del 0.12% y ahora pueden ver en pantalla sus rendimientos. Si comparamos ambos, son bastante similares. Su principal diferencia es su costo, a cuánto dinero podemos adquirirlo, ya que en el caso de VDC tiene un costo de 3,760 pesos mexicanos y de XLP 1,458, casi la mitad de VDC. Por eso, en el caso que se te sea muy complicado llegar a esa cifra, otra gran opción sería tomar en cuenta XLP. Y el último ETF dentro de este segmento es IYK, iShares US Consumer Goods ETF. Tiene un dividendo del 1.30%, un gasto de administración del 0.43% y ahora en pantalla pueden ver sus rendimientos. Analizando este ETF me pareció bastante interesante ya que tiene otros sectores que los otros no tienen, por ejemplo el automotriz. Entonces yo considero que este está como un poco mezclado entre bienes de consumo básico y bienes de consumo no básico, ya que podemos encontrar empresas como Tesla y otras que vimos antes como Procter & Gamble, Coca-Cola y algunas como Nike. Entonces, si en algún momento tú estarías en duda de adquirir algún ETF de consumo básico y consumo no básico, tal vez una buena opción sería este, ya que está un poco mezclado entre ambos. El segundo segmento dentro de bienes de consumo básico ahora es global. Global Consumer Staples. Y aquí encontramos el ETF KXI, iShares Global Consumer Staples ETF, con un dividendo del 2.37%, un gasto de administración del 0.43% y ahora pueden ver los rendimientos que este ETF ha dado. Este se encuentra mucho más diversificado, ya que invierte en más países, no solamente en Estados Unidos. En Estados Unidos tiene un 53% y también invierte en United Kingdom, en Japón, en Francia, en Canadá, en Australia, etc. Y podemos encontrar empresas muy similares que vimos anteriormente como Procter & Gamble, Coca-Cola, Costco, pero también podemos encontrar como la principal posición Nestlé. Así que si te gustaría tener bienes de consumo pero de forma global, podrías considerar este ETF, aunque ha dado menos rendimientos que los ETFs pasados. Segundo sector, bienes de consumo no básico. Aquí podemos encontrar la parte automotriz, los hoteles, algunas partes de ocio y entretenimiento, etc. Primero vamos a comenzar con el segmento también de Estados Unidos, US Consumer Discretionary, ya que también se llama bienes de consumo no básico o discrecional. Y aquí tenemos primero a VCR, Vanguard Consumer Discretionary ETF.
Este cuenta con un dividendo del 1.35%, un gasto de administración del 0.10% y ahora en pantalla pueden ver sus rendimientos. Pasemos al segundo segmento, que es Global Consumer Discretionary. Aquí tenemos a RXI, que es de iShares. Y en el caso de este, tiene un dividendo del 0.68%, un gasto de administración del 0.43% y ahora en pantalla pueden ver el rendimiento que ha dado. En este ETF global encontramos empresas como Amazon, Tesla, Alibaba, Home Depot, Toyota, etc. Así que va mucho más allegado a la parte automotriz, pero también vemos algunas empresas que son para consumo de productos que no son básicos, como en el caso de Amazon y de Alibaba. El tercer segmento es Global Internet and Direct Marketing Retail. Aquí vamos a encontrar dos ETFs. El primero es IBUY, IBUY. Este cuenta con un dividendo del 0.53%, un gasto de administración del 0.65% y ahora en pantalla pueden ver sus rendimientos. El segundo ETF, también dentro del mismo segmento, es ONLN, ProShares Online Retail ETF. Cuenta con un dividendo del 1.39%, un gasto de administración del 0.58% y en el caso de este podemos encontrar los rendimientos pero hasta 3 años. Está invertido en empresas como Amazon, Alibaba, eBay, Etsy, etc. Hay muchas empresas online que todos conocemos. Y el último segmento que veremos dentro de este sector es Global Digital Economy. Y aquí tenemos a EBIS, que es Global X E-Commerce ETF. Tiene un dividendo del 0.50% más bajo que los anteriores, un gasto de administración del 0.85% más alto y podemos encontrar solamente su rendimiento a un año. Si comparo este con los dos anteriores, no me convence tanto, ya que tiene un dividendo más bajo, un costo de administración más alto y no tiene gran histórico en el cual se pueda comprar. Y si comparamos solamente el último año con el último año de los demás, este ha tenido un rendimiento más bajo, por lo cual no estaría muy interesada en este. Recuerden que al final del video les diré cuáles son mis ETFs favoritos en cada uno de los sectores. El tercer y penúltimo sector de ETFs que veremos es el de bienes raíces o real estate. Este es el sector más estable que hay y cuenta con los mejores dividendos. El primero que veremos es uno de los más populares que ya les mencioné en la parte de ETFs básicos y es VNQ, Vanguard Real Estate ETF. Este tiene un dividendo del 2.98%, un gasto de administración del 0.12%, un poco más alto que los anteriores porque era del 0.10%, los de Vanguard que habíamos visto en los otros sectores. Y ahora en pantalla pueden ver los rendimientos que ha dado a lo largo del tiempo. Dentro de este podemos encontrar empresas como Vanguard Real Estate, American Tower, Prologis, Crown Castle, Equinix, etc. Algunas empresas bastante conocidas dentro de Estados Unidos y por ejemplo en el caso de Prologis tengo entendido que también se encuentra dentro de otros países. El segundo ETF que veremos también dentro del mismo segmento de Estados Unidos es XLRE, que es Real Estate Select Sector SPDR Fund. Tiene un dividendo del 2.90%, casi igual que el anterior, un poco menos, un gasto de administración del 0.12% y ahora en pantalla pueden ver los rendimientos de este ETF. Y el siguiente segmento y último dentro de este sector es Equity US Industrial Rates. Aquí tenemos al ETF INDS, que es Pacer Benchmark Industrial Real Estate. Tiene un dividendo del 1.47%, un gasto de administración del 0.60% y ahora en pantalla pueden ver sus rendimientos. Este se concentra completamente en la parte industrial. Así que si tú quisieras estar totalmente invertido en la parte industrial, este sería tu ETF, pero si no es el caso, los otros ETFs serían mejor opción
más los primeros dos ETFs que vimos, que fueron VNQ y XLRE. Ambos son bastante buenos, la única diferencia es que el costo del segundo es más bajo que VNQ. Con el último sector con el que terminaremos esta serie de ETFs por sector es el sector de utilidades. Aquí se encuentra la parte de servicios, por ejemplo, la energía, el agua y también el gas. Primero comenzaremos con Estados Unidos, US Utilities o utilidades de Estados Unidos. Primero tenemos al ETF VPU, que es Vanguard Utilities ETF. Tiene un dividendo del 2.80% y un gasto de administración del 0.10%. Ahora en pantalla pueden ver los rendimientos. Con el siguiente ETF con el cual continuaremos, que también pertenece al mismo segmento de Estados Unidos, es XLU, Utilities Select Sector SPDR Fund. Este cuenta con un dividendo del 2.88%, un gasto de administración del 0.12% y ahora en pantalla pueden ver los rendimientos. Ambos ETFs son bastante similares. Aquí también nos vamos a guiar mucho con el precio que tiene cada uno de ellos, ya que el dividendo de XLU es mayor, pero también su gasto de administración. El caso de VPU tiene un costo de 2.994 pesos y XLU de 1.374 pesos. Continuemos con el siguiente ETF, que es UPW. También dentro de Estados Unidos, pero aquí aparece que es Leverage Equity US Utilities y en el otro no aparecía la parte de leverage. Cuenta con un dividendo de 0.84%, un gasto administrativo del 0.95%, mucho mayor que los anteriores y ahora en pantalla pueden ver sus rendimientos. El siguiente segmento es US Infrastructure. Aquí tenemos a PAVE con V, que es Global X US Infrastructure Development ETF. Tiene un dividendo del 0.35%, un gasto de administración del 0.47% y ahora en pantalla les mostraré los rendimientos que ha dado. El último segmento que veremos es Global Utilities. Igual utilidades, pero de forma global. Y aquí tenemos al ETF JXI, que es iShares Global Utilities ETF. Tiene un dividendo del 2.98%, un gasto de administración del 0.43% y ahora en pantalla les mostraré los rendimientos que ha dado a lo largo del tiempo. Este se encuentra invertido en países como Estados Unidos, España, Italia, Francia, Alemania, etc. Así que si quiere estar más diversificado es una gran opción, pero también tiene un rendimiento menor que en el caso de Estados Unidos. Y ahora terminemos con cuáles son mis ETFs favoritos de estos 4 sectores. Mi primer ETF favorito del día de hoy es en el sector de consumo básico dentro de Estados Unidos con el ticker IYK. Ha dado un rendimiento del 13.47% en 10 años. El segundo ETF ya es en consumo no básico, también dentro de Estados Unidos. Y aquí tenemos a VCR, que es de Vanguard. Tiene un costo de administración bastante bajo y ha tenido un rendimiento a lo largo de 10 años del 20.07%. Entre ambos sectores de consumo básico y consumo no básico, se me hace un poco más interesante el de consumo no básico, por ejemplo el entretenimiento, el ocio, pero creo que siempre deberíamos considerar tener algún ETF o alguna empresa de consumo básico, ya que se va a mantener bastante estable o hasta aumentar en tiempo de crisis. Después también en consumo no básico, pero ya de forma global, tenemos a RXI, con un costo de administración más elevado del 0.68% y ha dado un rendimiento a lo largo de 10 años del 14.50%. En el sector de bienes raíces está uno de mis ETFs favoritos que ya mencioné desde los ETFs básicos y es el primer ETF que compré dentro de mi portafolio y es VNQ, que tiene un costo de administración muy bajo y ha dado un rendimiento del 11.55%, pero además tiene dividendos muy cercanos al 3%, un sector muy estable que todos deberíamos considerar tener en nuestro portafolio. Y el último ETF dentro del sector de utilidades es VPU, que también es de Vanguard
y tiene un rendimiento a lo largo de 10 años del 11.71%. Este es uno de utilidades dentro de Estados Unidos. Y pues estos son los ETFs favoritos de estos 4 sectores, que eran los últimos sectores dentro de esta serie. Y pues espero que les haya sido de gran utilidad esta serie de ETFs por sector, que han visto algunos ETFs interesantes que pudieran añadir a su portafolio siempre y cuando haciendo su propio análisis, ya que hay muchísimos ETFs en el mercado. No puedo hablar de todos ellos por cuestión de tiempo y también no conozco algunos, entonces ustedes pueden considerar cualquier otro. Y en algunos videos posteriores tal vez vuelva a mencionar algunos ETFs, pero ya algunos específicos, por ejemplo de crecimiento o algunos otros que ya me han pedido. Y como siempre les mando un gran saludo, chicos inteligentes, les deseo mucho éxito en sus inversiones y nos vemos muy pronto.